Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El almacenamiento en forma de calor latente es una tecnología prometedora para la gestión de la electricidad proveniente de fuentes renovables. Consiste en convertir la energía eléctrica en calor para luego almacenarlo en materiales con alta capacidad de almacenamiento térmico, tales como sales fundidas o líquidos orgánicos. Esta solución permite una mayor flexibilidad en la gestión de la energía renovable y ayuda a superar los desafíos de la intermitencia y la variabilidad de estas fuentes limpias. Y de todo esto hablaremos con Ignacio Luque Heredia. Él es el CEO y cofundador de Silvat. Ignacio, buenos días y bienvenido. Buenos días, Monse, buenos días. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti por participar en el programa. Ignacio, para empezar y para conoceros un poco mejor, explícanos qué es Silvat. Bien, pues Silvat es una empresa tecnológica, una startup que nace, que es la evolución de tecnología que se desarrolla en el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. Este desarrollo de tecnología se inicia en torno al 2011, 2012 y en 2019 se funda Silvat para conducir estos desarrollos, conducirlos al mercado en forma de un producto comercial. Uh-huh. Antes, al inicio de la entrevista, comentaba un poco cuál es la tecnología que vosotros con la que trabajáis, ¿no? Yo no soy una experta, así que te agradecería muchísimo que nos explicases en qué consiste precisamente esa tecnología. Explícanos qué hacéis. Muy bien, pues nosotros lo que estamos pretendiendo es obtener una batería eléctrica Ajá. de larga duración, es decir, las baterías que se utilizan hoy en día pues cubren bien el rango de las 0 a 4 horas, digamos, pues nosotros pretendemos ir a una batería que tendría una capacidad o digamos un almacenamiento en el que podría entregar energía a plena potencia de 100 horas y eso lograrlo de una forma potencialmente muy barata. El cómo lo hacemos, lo has explicado muy bien al principio. El concepto de la batería básicamente es el de tener una cavidad donde nosotros vamos a meter dentro un material que almacene bien el calor. En nuestro caso, hemos apuntado a una cosa que hasta ahora no se hacía, que no se estaba haciendo y probablemente en esto hemos sido pioneros, que es utilizar el silicio. El silicio grado metal, con una pureza del 95% aproximadamente, tiene dos propiedades muy interesantes. Una, es extremadamente abundante, es básico, como muchos sabemos, es la arena de la playa, es la sílice, y se obtiene purificando el dióxido de silicio. Es el segundo material más abundante de la corteza terrestre después del oxígeno, que oxida muchos de los materiales. Pero adicionalmente, y eso no es tan bien conocido, es el segundo elemento de la tabla periódica de los elementos químicos que tiene más calor latente de fusión. Quiere decir que yo puedo, que en su cambio de fase del sólido al líquido, yo puedo almacenar mucha energía térmica por kilo o por litro. Y eso la hace al final, lo convierte en un candidato extremadamente barato. Bien, pues yo una vez que por ejemplo, dentro de esa cavidad en la que tengo el silicio contenido en un crisol, en un contenedor que pueda mantener buenas temperaturas. Yo
¿Cómo meto la electricidad dentro de esa cavidad? Pues la meto a través, por ejemplo, de resistencias, lo que ha sido toda la vida un brasero, pues un brasero eléctrico, pues ahí lo voy convirtiendo de electricidad a calor. Voy subiendo la temperatura de la cavidad, la temperatura interior de la cavidad, hasta que llega al punto de fusión del silicio. El silicio funde a 1410 grados. Y en ese momento el silicio empieza a fundir y además se comporta un poco como el agua, en tanto en cuanto el silicio sólido flota sobre el silicio líquido, ¿no? Cuando se está fundiendo. Es como los hielos en el agua, ¿no? Y entonces luego, cuando yo haya fundido plenamente la batería, cuando haya fundido plenamente el silicio, lo que diré es que la batería está plenamente cargada. Yo no voy a seguir calentando. Me voy a mantener a esos 1410 grados. Y es en ese momento cuando uno dirá, bueno, pues ya he convertido toda esa electricidad en calor. ¿Cómo convierto ahora otra vez el calor en electricidad para recuperarlo? Y entonces ahí es donde utilizo lo que se llaman células termofotovoltaicas. Todos hemos oído hablar de las células fotovoltaicas que están por doquier, en los campos, en las casas. Pues estos son células que siguen los mismos principios de las células fotovoltaicas, solamente que en lugar de estar sintonizadas a un cuerpo negro que es el Sol a 5.700 grados, están sintonizadas a fuentes de radiación a otra temperatura, más en el rango del infrarrojo, en nuestro caso a 1410 grados. Son células que ya no son como las habituales, que son de silicio, utilizamos otro material semiconductor, que es el germanio, o otros compuestos. Y de ese modo extraemos otra vez el calor de ese silicio, el silicio volverá a congelarse, volverá a ponerse sólido y cuando lo hayamos solidificado del todo diremos que está plenamente descargada. Ese es el principio básico de nuestra batería en Silvat. Lo has explicado muy bien, Ignacio, ha quedado clarísimo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre vuestra solución y otras energías renovables que podamos encontrar en el mercado? Una ya lo has dicho, que es mucho más barato que otras soluciones, pero ¿qué otras ventajas nos aporta? Bien, bueno, digamos, nuestra batería para lo que lo estamos proponiendo es para dar soporte precisamente a las energías renovables intermitentes, ¿no? Es decir, sabemos que las energías renovables, llámese la eólica o llámese la fotovoltaica, se han vuelto ubicuas, se han hecho tremendamente baratas, pero siguen teniendo un problema de intermitencia, no están ahí siempre que las necesitamos, ¿no? Claro. Y entonces, lo que nosotros nos basamos cuando empezamos a orientar el diseño de nuestro producto, en lo que nos basamos eran en estudios que se habían hecho, por ejemplo, en el MIT, un centro de gran renombre, y en el que venían a decir, muy bien, nosotros vamos a necesitar muchas energías renovables si queremos frenar el cambio climático. Para 2050 esperamos tener casi el 50% del suministro del mundo en fuentes de energías renovables, pero ¿cómo vamos a conseguir esto si son intermitentes? Necesitamos un almacenamiento que nos convierta estas fuentes intermitentes en fuentes de base, que puedan estar conectadas todo el día. ¿Cómo consigo eso? Y entonces estos señores del MIT dijeron, necesito dos cosas. Una, en lugar de la actual duración, que suele estar en el rango de las 3 o 4 horas, yo tengo que extenderlo al rango de en torno a las 100 horas. Pensemos en una semana. En una semana aproximadamente de tirar de la batería, al decirlo más llanamente. Y en segundo lugar, necesito algo extremadamente barato, lo que has dicho, Monse. Entonces, extremadamente barato, ellos lo cifraban, decía, $20 kilovatio hora es lo que me tiene que costar la inversión. Nosotros hicimos nuestras cuentas y dijimos, pues a nosotros nos puede salir hasta por $10 por kilovatio hora, pero es que los señores del MIT habían dicho, es que ahora mismo no hay absolutamente nada ni que se acerque a esos $20 kilovatio hora. No digo que seamos los únicos que podamos dar menos, hay otra. Ahora mismo está el mundo entero buscando este tipo de soluciones y el que las busca sabe que tiene que bajar por debajo de esos umbrales. Entonces, nosotros el sueño que perseguimos es
conseguir una batería que de manera económica, cuando digo estos $20 kilovatio hora, es para poder introducirla sin que el Estado tenga que cargarse de subvenciones a este tipo de cosas, para que sea razonablemente competitivo con las fuentes convencionales, llámese nuclear, carbón, gas. Entonces, nosotros lo que buscamos es eso, una batería que apoye a la eólica y a la fotovoltaica y que pueda mantenerlas dando su potencia 24/7 a un coste competitivo. Y ese es, en última instancia, nuestro producto. En realidad es convertir las renovables en lo que llamamos en nuestra jerga en despachables, en que puedan estar siempre ahí. Ignacio, tú nos contabas un poco cómo nace, ¿no? Cómo nace Silvat. Nacéis un poco como una spin-off, ¿no? De la universidad y ahora habéis Exacto. pasado al mundo, digamos, comercial. ¿Cómo ha Sí. sido todo ese, desde que surge la idea a fecha de hoy, cómo ha sido toda esta evolución? Sí que han pasado por este programa algunas spin-off y les ha costado hacer ese cambio, ¿no? De investigación al mundo de a pie, ¿no? Al mundo de tengo que vender mi solución, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Es un proceso difícil, es muy bonito por otro lado, porque no deja de ser, llamémosle un barco propio, ¿no? Un Sí. barco que uno navega, ¿no? Pero, pues nosotros arrancamos en el 2019. Esta es una empresa que además la arrancamos mi padre y yo, es una empresa de padre e hijo, Mm, y a partir de ahí hemos ido los dos somos ingenieros, los dos, en fin. mm. Y a partir de ahí hemos ido eh, desde un estadio muy temprano, Sí. y eso es quizá lo duro, porque pues uno parte, en nuestro mundo se habla del TRL, que es como cómo de preparado estás, ¿no? Cómo de Ujú, cerca del mercado estás. Ahí está el TRL 10, que ya estás en el mercado. Bueno, pues nosotros partimos prácticamente de un TRL 2, ¿no? Con lo cual teníamos ujú. análisis teóricos y algunos experimentos, lo que llaman una prueba de concepto. Sí, A esas alturas uno sale y lo que necesita es financiación para claro. arrancar, para botar ese barco que quiere navegar, ¿no? Y entonces la cuestión es que con esa madurez, pues nadie llega a creer en ti, salvo el Estado, que sí toma riesgos por este tipo de ideas, ¿no? Y es Ujú, verdad, es dinero público que se invierte, se supone que en un futuro bien común, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que primero que conseguimos fueron ayudas públicas, ¿no? Y además a las dos convocatorias que nos presentamos, donde se presenta muchísima gente, sacamos en las dos el número 1. Con lo cual, tuvimos desde el principio una buena financiación y además nos obligaban, bueno, forma parte de cómo hay que ujú, presentar estas propuestas, a tener un consorcio de colaboradores que diera credibilidad al proyecto, ¿no? ujú. Y tenemos centros públicos en el consorcio y tenemos empresas llamadas Deep Tech, pero desde luego que Sí. son muy, muy, muy buenas en su ámbito. Y con todo este constructo, pues hemos ido avanzando hasta ir, digamos, alcanzando mayores niveles de madurez en lo que hacemos, tener prototipos cada vez más próximos al mercado, si bien todavía no estamos en el mercado, debo Ujú, decir, de entrada. Y en un determinado momento, pues es cuando empieza a entrar el siguiente escalón de financiación. O sea, cuando uno ya a través de la financiación pública va demostrando a los demás que lo que dice no es solo papel y lápiz, pues viene el capital riesgo, no todavía el financiero, sino el capital riesgo corporativo, ¿no? ujú, Que son empresas que les parece que ese producto que desarrollas el día de mañana, pues como mínimo quieren seguirlo de cerca y como mucho, pues quizá el día de mañana quieren hacer lo propio o tener acuerdos preferenciales con la empresa que lo desarrolla, ¿no? ujú. Y ese ha sido nuestro caso. En primera instancia entró en el accionariado de Silvat una aceleradora de empresas Green Tech que depende de la Comisión Europea, que se llama InnoEnergy. Ellos Sí. fueron los primeros bueno, realmente no estoy faltando a la verdad porque hubo unos
angels, llamémosle, es decir, una empresa mediana de desarrollo de plantas renovables que fueron los primeros que nos dieron financiación de sus fondos propios. Sí. Luego, efectivamente, vino InnoEnergy. InnoEnergy hizo una inversión en Silvat y fue nuestro segundo socio. Y luego ya sí, estos dos todavía se podría entender pues que uno es un business angel con unas características un poco particulares de su financiación, el otro es una aceleradora, también con, digamos, se podría decir que en alguna medida público, pero a continuación vino el espaldarazo de una gran empresa que es Baker Hughes. Baker Hughes para mí era, no sé, para los oyentes, pero yo me reconozco ignorante de quiénes eran y es una empresa al parecer muy grande, factura del orden de 20.000 millones y lo que pasa es que nos resulta un tanto desconocida quizá a la mayoría porque son los señores que montan las plantas petrolíferas Claro. llave en mano, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es más un mundo de los americanos, es una multinacional americana. Bueno, pues esa fue la siguiente que invirtió en Silvat y esta gente ya, en el fondo, sí que estaban diciendo, yo quiero ver si lo haces como dices que lo vas a hacer, porque si lo haces como dices que lo vas a hacer, yo soy el primer interesado en ayudarte a llevar esta tecnología al mercado. Y más recientemente, al mercado y yo comprarla, ¿no? Y más recientemente ha sido una empresa muy notable española que se llama Soltec, Sí. la que ha invertido, eso ha sido un deal que se ha cerrado ahora hace un mes o cosa por el estilo, en abril, y esta gente pues es una empresa que son de Murcia, pero se han convertido en líderes de la fabricación de equipamiento para plantas fotovoltaicas y tengo entendido que es el segundo valor de renovables que mejor cotiza en la bolsa española. Entonces, con esto quiero decir que hemos ido yendo desde lo público hacia lo privado y probablemente nos quedan todavía, probablemente, no, seguro, nos quedan etapas por quemar en la financiación. Podemos decir que ahora estamos en un TRL 5, de tal modo que tenemos ya prototipos demostrados en condiciones próximas a la realidad, pero nos queda llegar al producto final, que además un producto final, uno de sus grandes obstáculos, por ejemplo, es la certificación del producto. Eso consume mucho tiempo y tiene una componente burocrática no despreciable. Entonces, para llegar ahí, pasaremos por siguientes rondas de financiación. Esto lo digo pues para que también las personas que quieran seguir caminos parecidos entiendan cómo funciona. Y ahí es donde ya, con ese nivel de madurez, los capitales riesgo puramente financieros empiezan a entrar y con cantidades de dinero cada vez mayores, ¿no? Y estos capitales riesgo puramente financieros, lo que ya sí quieren es un retorno. Pero un retorno financiero, no un retorno en especie ni en ser preferente cliente, ¿no? Pues ese es un poco nuestro camino. Ignacio, ¿cuáles han sido los principales desafíos técnicos y asociados, ¿no?, a la hora de desarrollar, que os habéis encontrado a la hora de desarrollar esta tecnología? Pues es un proyecto terriblemente ambicioso. Quizá alguien podría pensar que demasiado, ¿no? Y precisamente por eso, en alguna medida, independientemente de lo bien que supiéramos plasmarlo, he dicho que sacamos el número 1 en 2 convocatorias públicas. Pues creo que fue también por la ambición que mostraba el proyecto. El proyecto tiene, digamos, podríamos decir, tres ejes principales. Dos son dispositivos que integramos dentro del sistema y uno es el sistema en sí mismo. En cuanto a dispositivos, la célula termofotovoltaica que hemos dicho que es la responsable de extraer de nuevo la electricidad a partir del calor, la célula termofotovoltaica es un dispositivo que se conoce desde hace tiempo, pero no suele salir del laboratorio. Nosotros estamos haciendo módulos termofotovoltaicos que
esto lo va a entender todo el mundo, yo lo enfrento a una fuente de calor a 1410 grados, pero necesito que la célula que está enfrentada a esa fuente de calor esté a unos 40 grados, con lo cual hay que tenerla bien refrigerada y eso no es elemental. Además, es una célula, a diferencia de las células convencionales, en esta célula, cuando entran, en el caso del Sol, son los fotones del Sol, ¿no? Las partículas de luz del Sol, pero en nuestro caso son los fotones de esa fuente radiante, pues se comporta en una célula convencional. Uno quiere absorber todos los fotones posibles, ¿no? Pero en este caso, los fotones que nos lleguen y que no tengan fuerza suficiente para crear electricidad, lo que queremos es devolverlos a la fuente, que se reflejen, que ahí vengan con fuerza y vuelvan, pero con fuerza suficiente. Claro. Bueno, pues todo ese juego es muy complejo y lo estamos haciendo bien, estamos muy satisfechos. El segundo eje es: bueno, yo tengo el calor metido en mi cavidad y lo que no quiero es que se me escape ese calor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues se puede jugar a los aislantes convencionales y, de hecho, nosotros proponemos una solución a partir de aislantes convencionales. Un aislante convencional es algo que tiene mucha porosidad y que el calor fluye muy lentamente a través de él, ¿no? Por conducción. Pero como a estas temperaturas, sobre todo, lo que hay es radiación de calor, pues lo que nosotros hemos planteado es un espejo de muy alta reflectividad, un espejo que para el infrarrojo sea muy reflectivo. Entonces la radiación que le llega la vuelve a meter en el silicio fundido sin que se le escape. Eso en sí mismo ya es una empresa, ya es un producto, si lo conseguimos. Y el tercer eje, pues ya es la integración de todo. Entonces la integración de todo, pues es una cosa que cada día, quiero decir, cuando lo vas desarrollando, pues te vas dando cuenta de a veces lo naif que ha sido en algunas cosas, ¿no? Y la complejidad que tenía. Bueno, pues lo vas resolviendo y vas saliendo del paso, pues componiéndole muchas horas y muchas ganas. Pero el sistema en sí mismo, sin duda, es algo también muy sofisticado y complejo. Porque, Ignacio, si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra el sector de las renovables en nuestro país? Sobre todo la innovación en este sector. Bueno, yo creo que, quiero decir, siempre se ha dicho, y en este caso creo que no es sacar pecho vanamente, España es una potencia en renovables. Está reconocido internacionalmente, pese a quien pese. Lo hemos sido, por ejemplo, inicialmente en la eólica, con gran apoyo de las compañías eléctricas. Lo hemos sido de una forma un poco más, digamos, dolorosa en el fotovoltaico, pues porque hemos pasado por una serie de baches y sigue habiéndolos y tal y cual, y porque, también hemos sido durante un tiempo una potencia industrial en el fotovoltaico hasta que la República China decidió que solo ellos iban a fabricar fotovoltaico y lo decidieron y lo han demostrado. Pero digamos, todo esto que ha ido pasando ha sido gracias también a que la I+D que ha habido en España, a que la capacidad científica e ingenieril que hay en nuestro país, que hay en varias de nuestras universidades, no sé si tanto en las empresas, pero desde luego que las empresas sí han tenido mucha participación en la I+D. Yo creo que la I+D sigue siendo la I+D más fundamental. Y incluso la aplicada sigue partiendo en gran medida de las universidades y quizás eso es un defecto de nuestro sistema, pero sin duda las empresas se han involucrado mucho en el desarrollo de I+D, en la I+D de las renovables, con lo cual yo creo que somos un referente y esto ya no es Paquito el chocolatero y sacar, digamos, y patriotismo vano, es una realidad. Ignacio, ya para ir finalizando, que nos queda un minutito para terminar, centrándonos en Silvat, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Bien, pues nuestros próximos objetivos son
terminar de resolver las cuestiones a corto plazo, pues tenemos, como siempre, una serie de cosas que resolver en nuestros prototipos actuales, tanto a nivel de sistema como a nivel de dispositivos, que he mencionado que los dos fundamentales dispositivos, y en los próximos entre 2 y 3 años, dependerá también de cómo de bien nos fluya la financiación y hay cosas que nos podemos controlar los tiempos también. Si bien hay una gran... hemos creado expectativas y hay demanda por entrar en Silvat o por apoyarla financieramente, pues nos planteamos unos 2 o 3 años hasta llegar a nuestro producto comercial y iniciar nuestras actividades comerciales. ¿Cuál es el objetivo al final? Pues el objetivo, alguien preguntará, ¿qué pinta va a tener esa batería, ¿no? ¿Cómo es, más o menos? Y pues va a ser, desde fuera va a ser fácil. Es un contenedor de 40 pies, es un contenedor marítimo, de esos que llevan los camiones por las carreteras y que luego se apilan en las cubiertas de los grandes barcos. Sí. Ese es el aspecto que va teniendo muchas de las cosas hoy en día, porque es fácilmente transportable, es modular, quiero más capacidad, pongo más containers y los transporto fácilmente. Habrá muchos contenedores de esos, si Dios quiere, el día de mañana en las plantas fotovoltaicas y eólicas. Seguro que sí. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información, seguir todo vuestro proyecto un poquito más de cerca, contactar con vosotros, déjanos por favor vuestra página web para que os encuentren fácilmente. Claro que sí, pues es www.silvat, que para el que no lo sepa es como silbato, pero quitándole la O, y luego .com. Esa es nuestra página web. Tenemos también un canal de YouTube, nos pueden encontrar también en LinkedIn. En fin, conseguimos defendernos medianamente bien con las redes sociales, o hacemos el esfuerzo. Pues Ignacio, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablar acerca de cómo desde Silvat estáis innovando en el sector de las renovables. Gracias y muchos éxitos. Muchísimas gracias, Monse, por vuestra atención. Ha sido un placer. Un saludo, Ignacio. Adiós. Un saludo, gracias. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.